Buenas tardes, espero que estén pasando un excelente día. Bienvenidos una ocasión más a nuestro programa Descubriendo la época clásica, reflexiones del arte y sus componentes. El tema que nos reúne el día de hoy son los elementos constitutivos del arte y la influencia de la época clásica. Es Jonathan Torres quien les habla y demos la bienvenida a mi compañera Ana María Barbosa. Buenas tardes. Para dar inicio a nuestro programa empezaremos hablando del arte clásico. El término clásico se deriva del adjetivo latino clásicos, perteneciente a una clase, que hacía referencia a las clases superiores o al carácter de calidad de estas respecto a las inferiores. De aquí surge el concepto de superioridad, donde se consideraba superior todo lo perteneciente a la cultura griega y romana. El arte griego es la expresión de la estética de una civilización que rompe con las formas tradicionales del pensamiento mítico, iniciando el camino hacia la racionalidad. El concepto de belleza deja de ser algo abstracto y se concibe como un sistema de medidas y proporciones de las cuales el hombre se convierte en un referente principal. Sin embargo, el arte griego no se presenta con técnicas innovadoras. Egipto, Mesopotamia y las civilizaciones prehelénicas le prestan buena parte de sus técnicas antiguas. Lo que cambian los griegos es la reflexión del antropoformismo. Los estilos que se desarrollaron en el arte griego son el arte jónico. Nace tomando la tradición cretense, la inclinación de la ornamentación de los adornos al sentido de lo pintoresco y el gusto por el naturalismo. El arte dórico, con tendencias y gustos especialmente helénicos como la perfecta armonía, la corrección de las formas y el desprecio por lo que no es esencial. El arte clásico es el equilibrio entre el dórico y el jónico, tomando de ambos elementos más preciosos para crear un canon ideal. Arte romano. El arte romano es un arte inspirado en los modelos plásticos de Grecia, en especial del helenismo con el que convive directamente en la conquista y de Etruria, la civilización más desarrollada de la península itálica. A pesar de ello, no se trata de un arte imitativo, por el contrario, su originalidad reside en ser capaz de readaptar las formas heredadas de otras culturas. Tipo de arte romano. Escultura. La escultura romana imitaba a la griega generalmente. Las esculturas eran de dos tipos, relatos y relieves históricos. Arquitectura. Los romanos fueron ingenieros muy buenos, construyeron numerosas obras y edificios. Pintura. Los romanos realizaron pinturas al fresco para escenas de edificios que imitaban las placas de mármol. El arte en la época clásica. En el ámbito del arte, el concepto de arte clásico o greco-romano se limita a veces a dos de las bellas artes, la escultura clásica y la arquitectura clásica. En cambio, el uso del concepto pintura clásica, dada la escasez de los restos de la pintura de la antigua Grecia. ¿Qué es el arte? El arte, del latín ars, es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante los recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar emociones, percepciones y sensaciones. Muchos siglos después aparece Kandinsky indagando cómo se conforma el arte, determinando que todo parte desde el punto y la línea. El punto es la unidad mínima de la imagen y es considerado adimensional, ya que no posee forma, es decir, no tiene longitud, no tiene área o anchura. Y señala una posición específica en el espacio, puede dar inicio o fin a una línea. El punto también se puede definir como un ente abstracto, ya que se puede asemejar a un cero. La línea, según Kandinsky, es la continuación del punto hacia una dirección determinada. Existen varios tipos de líneas, como rectas, curvas, quebradas o mixtas, dando una determinada forma en la imagen. También existen otras clases de líneas que guardaban relación entre sí, como las paralelas, perpendiculares, divergentes, convergentes, entre muchas otras. Es usada para unir, asociar o articular elementos en la imagen, o en este caso una obra de arte. En la época clásica, en las civilizaciones griega y romana, claramente se puede evidenciar el manejo técnico del punto y la línea, ya que en muchos de sus estilos artísticos, por ejemplo, las edificaciones griegas como
en la Acrópolis de Atenas y en específico el Partenón, en el manejo de las finas diagonales en sus puntas y acabados, como también las líneas en sus techos, paredes, ventanas y columnas, como también en las pinturas y demás en expresiones, iniciando por el punto y dando determinada forma a los dibujos heroicos con las líneas contándonos increíbles historias. Para continuar con nuestro programa, hablaremos un poco sobre la teoría del color, ya que es un elemento importante en una pieza de arte. La teoría del color hace referencia a la descomposición de la luz, formando distintos tipos de espectros llamados colores, clasificándolos en colores primarios, que por muchos años erróneamente lo llaman amarillo, azul y rojo, pero realmente son el rojo, el verde y el azul, ya que de estos se componen los otros colores de tipo secundarios, que son el violeta, el naranja y el amarillo. Y existen los colores terciarios y cuaternarios que se derivan de las mezclas de los primarios y secundarios, con resultados de amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul violáceo, azul verdoso, rojo violáceo, rojo anaranjado, entre otros colores. Asimismo, en nuestro programa hablaremos del tono, la brillantez, la saturación, que son temas de suma importancia en cuanto al arte se refiere. El tono es el matiz del color, es decir, el color en sí mismo. Supone su cualidad cromática, también se define como la cualidad de mezclar un blanco con un negro y que se relacione con la longitud de onda de radiación. Según la tonalidad se puede decir que un color pertenece a tonos cálidos, rojo, amarillo y anaranjado. Los asociamos a la luz solar. Tonos fríos, azul y verde, los asociamos con el agua y la luna. Brillantez. Tiene que ver directamente con la intensidad o la cantidad de energía. Es la luminosidad del color, la capacidad de proyectar el blanco, es decir, el brillo alude a la claridad u oscuridad del tono. La saturación está relacionada con la pureza cromática o la falta de dilución con el blanco. Constituye la pureza del color con respecto al gris y depende de la cantidad de blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de gris posee. Círculo cromático. Se define como una representación ordenada y circular de colores de acuerdo a su matiz o tono donde se presentan a los colores primarios y sus derivados. Su uso es compatible tanto con los modelos sustractivos de color artísticos pictóricos como los modelos adictivos, los luminosos. En la época clásica el color aún no era netamente desarrollado. Para representarlo era muy limitado. Un claro ejemplo de esto son algunas pinturas griegas en donde se usaban las vasijas para representar historias por medio del dibujo, usando colores rojos y amarillos de la propia arcilla y pinturas negras, para dar mayor detalle a la hora de realizar los dibujos. Pero también se puede apreciar colores neutros en las esculturas y edificaciones, ya que se mantenían con el color de la piedra original, como el mármol o el granito, que en general son de color blanco y no se tenía interés en cambiarlos de color o de otro tipo de tonalidad. Para concluir con nuestro programa, analizaremos una obra clásica con respecto a los elementos que componen el arte. Esta obra es el Apolo de Sauróctono, 340 a.C. Esta escultura trata de la anatomía de forma suave y natural. Se puede notar menos rigidez que autores del siglo V a.C. También hay que resaltar que el rostro contiene más detalles, una mayor expresividad y el cabello es más trabajado. Tiene un elemento especial llamado la curva praxiteliana. Consiste en liberar una de las piernas del peso y lo traslada a la otra, normalmente la pierna izquierda, creando así una curvatura de cadera que curiosamente va en sentido contrario a la pierna sobre la que descansa el peso. Es lo que se llama curva praxiteliana. Dentro de los elementos del arte se encuentra el punto y la línea. En esta obra el punto se ve reflejado en las extremidades, como ya lo habíamos hablado, representa una pausa pero también la continuación del cuerpo. Y la línea se encuentra reflejada en la columna que hace el equilibrio del peso con respecto a las extremidades inferiores. En conclusión,
El arte es la expresión humana que es reflejada por un pensamiento o una idea, representado por distintas disciplinas como la pintura, la escultura, la música o la arquitectura, entre otras. Y lo que no es arte está basado en cuanto al valor y aprecio que se le quiera dar, ya que una pieza o una expresión para uno puede ser arte y para otros simplemente no. En la época clásica, los griegos y romanos buscaron humanizar y perfeccionar sus estilos artísticos a través de la estética, al representar sus creencias y dioses con la figura humana, permitiendo dejar un legado a través de la historia en cuanto al pensamiento y el arte humano, determinando las pautas y técnicas como el manejo implícito del punto y la línea o cómo trabajar y crear una obra de arte que incluso hasta nuestros días es usado. Con esta breve reseña despedimos nuestro programa. Un placer haberlos acompañado en esta tarde. Esperamos que les haya servido la información para ilustrarse un poco más. Hasta una próxima oportunidad.